dónde estamos, dónde queremos llegar, podemos comenzar una planificación que nos lleva a la meta. Entonces, hoy vamos a hablar en general de algunos conceptos relacionados con la sostenibilidad, porque si queremos llegar a la sostenibilidad, tenemos que saber qué es, cómo identificar un estado sostenible y qué queremos decir cuando decimos que algo es sostenible. Y en los días que vienen en esta semana vamos a hablar de los 4 niveles sostenibles, aunque realmente el último nivel no es un nivel de uso, sino un nivel de desuso. Pero sí hay 4 niveles que se pueden sostener el uso o el conocimiento, por lo menos, del idioma. Entonces vamos a definir qué es la sostenibilidad. Y hay 3 características que hemos identificado de lo que nosotros llamamos la sostenibilidad. Puede ser que en otros aspectos del desarrollo, este término se usa mucho, el desarrollo sostenible. Y puede ser que otros que están usando el término lo definen un poco diferente o usando otras características. Pero para nuestros propósitos, pensando en la sostenibilidad de los idiomas, vamos a enfocar en estas características. La primera es la persistencia. Sostenibilidad quiere decir o describe un estado que persiste, que dura por mucho tiempo. No tiene que ser para siempre, pero por lo menos es un estado que es permanente, que se puede decir que hemos estado así por muchos años y no podemos ver que va a haber ningún cambio, que va a haber estabilidad o persistencia en el nivel de uso del idioma. La segunda característica es la prevalencia, y esto quiere decir que el fenómeno o el estado de uso es prevalente dentro de la comunidad, que no hay unos grupitos nada más que usan el idioma, sino que es prevalente o predominante este nivel de uso en casi toda la comunidad. Puede haber que hay algunos que no están de acuerdo o que no conforman a las normas de uso, pero por lo general podemos caracterizar a una comunidad con alguno de los niveles sostenibles del uso. Entonces, persistencia que ha durado es la dimensión del tiempo, prevalencia es la dimensión de su dispersión o su distribución dentro de la comunidad. Y la tercera característica es la previsibilidad. Esto quiere decir que cuando hablamos de normas de uso, podemos decir que todos conocen las normas, todos saben cuándo debo usar un idioma y no usar el otro, y así es previsible, podemos profetizar, digamos, que en ciertos lugares con ciertos temas que sí vamos a usar cierto idioma. Y esa estabilidad de distribución de usos, de funciones del idioma, es lo que llamamos la previsibilidad. Entonces, estas 3 características son necesarias para tener la sostenibilidad lingüística, es decir, que el uso de un idioma es sostenible si su uso es persistente, es prevalente y es previsible, que sabemos todos cuándo debemos usar el idioma o cuándo podemos usar el idioma sin crear conflictos o una incomodez con el uso del idioma. Okay, no parece raro que una persona esté hablando el idioma. Entonces, esto es un fenómeno muy común, muy conocido en la sociolingüística de estas normas de uso
el concepto de dominios, de campos de conocimiento. Si uno habla de un tema en un idioma no asociado con ese tema, entonces todos van a tomar cuenta, algo está pasando, porque está hablando de esto en ese idioma, o con ciertas personas. No se puede usar tú o vos con una persona que tiene prestigio o que uno no conoce bien a la persona. Entonces, si uno comienza como mi amigo doctor médico en Guatemala que insistió en hablar con todos, de tratar a todos con vos, él fue violando las normas. Entonces, siempre violaba la previsibilidad, porque todos esperaban con los alcaldes, con oficiales del gobierno, con los militares. Uno tenía que tratarlos con respeto y él siempre los trataba con vos. Entonces, eso fue incómodo, fue una violación y no fue previsible. Siempre cuando lo hizo fue algo sorprendente que él hizo eso. Entonces, estas son las tres características de la sostenibilidad. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los niveles de uso sostenible? En el modelo identificamos tres niveles de uso sostenible, un nivel sostenible de desuso y un nivel de olvido. Entonces, realmente hablamos de 5 niveles, pero los últimos son de desuso y casi no tratamos del nivel de desuso, de olvido que mencionamos el otro día cuando estamos hablando del nivel 10 de la EGIDS, pero sin documentación. Y estos son los idiomas que desconocemos cuántos son, no sabemos cuántos son y cuáles son los idiomas que han desaparecido sin documentación, sin un récord, un archivo de datos sobre estos idiomas. Y entonces es otro nivel que es sostenible porque no hay remedio, no podemos cambiar esa situación, no podemos reinventar idiomas que ya no sabemos, no tenemos datos ni archivos para hacer algo para resucitar estos idiomas olvidados. Y estos niveles representan entornos multilingües en que los idiomas tienen las características de sostenibilidad, es decir, son persistentes, prevalentes y previsibles. Y todos los otros niveles en la escala no son sostenibles, son transicionales. Quiere decir, si un idioma no ha llegado a la oralidad o no está en el estado de oralidad sostenible, que generalmente podemos decir que va a perder usos, va a perder usuarios y está en una transición en el proceso de desplazamiento. Y esto podemos ver claramente. Si los padres de familia no están transmitiendo el idioma a sus hijos, en una generación va a haber adultos que no hablan el idioma y ellos no van a poder pasar el idioma a sus hijos y poco a poco ellos llegan a ser los abuelos. Entonces ya hay 3 generaciones, casi toda la población que ya no habla el idioma. Entonces, estos niveles, cuando no hay transmisión completo o si no hay alfabetización sostenible, son niveles que son transitorios, que son tiempos o estados de transición. Y usamos la montaña como la metáfora porque la fuerza de gravedad va a llevarlos para abajo. No es muy común, yo creo que es casi imposible pensar en un idioma que se desarrolla adquiriendo más funciones así sin llegar a un nivel o sin estar ya en un nivel de uso sostenible. Entonces, la meta para las comunidades
es identificar a dónde queremos ir, qué es el nivel de uso sostenible que queremos lograr para nuestra comunidad y para nuestros idiomas que manejamos. Entonces tenemos la imagen así de la montaña, y el nivel más fuerte es la alfabetización sostenible. Y como mencioné el otro día, no estamos pensando en los niveles aún más altos, no estamos pensando en los idiomas oficiales, que también pueden ser muy sostenibles, pero estamos pensando al nivel de la comunidad y no al nivel de la nación o la provincia, y mucho menos al nivel internacional. Puede ser que hay algunos hablantes de un idioma minoritario o un idioma no dominante que tienen la visión de hacerlo un idioma internacional, pero eso es una campaña, es un reto que es muy difícil y que es casi imposible, no es muy práctico a nivel de la comunidad, de que los hablantes de un idioma que no tienen mucha población piense llegar al nivel internacional o a un nacional, aunque sí pueden luchar para el reconocimiento, pero es muy dudoso que van a llegar a ser el idioma nacional de un país. El caso de Bolivia, donde han reconocido a todos, aún ahí el uso no es igual entre todos los idiomas. Hay un reconocimiento, pero no todos los idiomas pueden tener las funciones completas de un idioma oficial o nacional. Entonces sí pueden llegar a un reconocimiento para la identidad o para ciertos usos específicos, pero no estamos pensando en ese nivel de desarrollo. Entonces comenzamos con la alfabetización como el nivel más alto para las comunidades minoritarias, para las comunidades locales, que en su comunidad de habla, que ese idioma llegue al nivel de alfabetización sostenible. Es en sí una meta muy grande, es una meta que, como mencionamos, requiere una inversión no de años, sino de décadas, una inversión no de unos pocos campeones, sino de toda la comunidad, aceptando la alfabetización en el idioma como un valor que ellos sí van a seguir manteniendo. Creo que hemos perdido el internet otra vez, ¿no? Voy a seguir. No, solamente un comentario al respecto de, después de estar escuchando y tener este acercamiento, y bueno, también somos conscientes que nuestra motivación es distinta a otras entidades, pero siempre aquí para América Latina se va a presentar siempre como un desafío para quienes promuevan para el equilibrio, ya por lo menos la persistencia siempre. Bueno, mi perspectiva es que siempre en América como que va a haber esas resistencias, pero no por agentes externos, sino por agentes internos, y bueno, pues ahí está pero también la actividad o esa preocupación pues es de años recientes y la ocupación y ahora sí nos estamos ocupando ya después de que la UNESCO ha hecho grandes cosas y todo a partir de los cuando otros estados empiezan, otros modelos empiezan a concientizar, pero no han implementado esas políticas y tampoco que son de la autogestión, de beneficio de negocio. Yo creo que en América Latina siempre lo vamos a estar viendo como un ideal a alcanzar. Y bueno, yo también veo que en ese caso pues, también puede ser una motivación adicional a la que ya creo. Sí, es cierto. Hay dos lados del problema. Uno, como dijo, es las agencias y los agentes externos.
que no quieren compartir el poder, que no quieren compartir lo económico. Entonces, muchas veces las comunidades no dominantes tienen que luchar para entrar en los mercados, para participar en la gobernación. Pero también hay agentes internos, los que han aceptado los valores de la cultura dominante y decir que nuestro idioma, nuestra cultura, nuestra identidad no tiene ningún valor, no es inútil, ¿para qué invertimos en esto? Vamos a acomodarnos, asimilarnos a la cultura dominante y que todas las ventajas, todos los beneficios vienen desde afuera y que no hay nada. Es la pobreza de autoestima, que ellos no sienten que tienen nada que realmente tiene valor o tiene beneficio para sus hijos, y así para qué pasarlos, para qué insistir, que quedan dentro de la cultura si todos los beneficios vienen desde afuera. Entonces, eso sí es un problema y es parte del desafío del desarrollo lingüístico, que no solamente, y por eso decimos que el desarrollo lingüístico es holístico, que tiene que abordar todos los problemas, todas las pobrezas de la comunidad, que si no hay autoestima, si no hay una conexión con la identidad, que si no se valora la identidad, va a ser muy difícil mantener el uso oral del idioma, porque para qué hablar un idioma que no tiene prestigio, no tiene beneficios, no tiene valor. Y si no se habla es muy difícil llegar a la alfabetización, porque para qué leer, para qué invertir en aprender las destrezas de lectoescritura si no vale nada este idioma, para qué producir literatura, para qué usarlo en esta forma. Entonces, todo está como es aquí, es un pirámide, es una jerarquía en que cada nivel se basa en la existencia o presume la existencia de un nivel sostenible, menos fuerte o menos alto en la montaña. Entonces, esto sí es el reto. Si la comunidad está en un nivel muy bajo y quieren llegar a un nivel muy alto, entonces tienen que convencer, concientizar a su propia población que vale la pena hacer el trabajo, hacer la inversión de tiempo, de personal, de educación y de todos los recursos necesarios. Y reconocer que no vamos a hacerlo en 2 años o 3 años, sino que eso es un proceso de largo plazo y que así un programa de desarrollo lingüístico no es nada sencillo, no es fácil, no es algo que podemos hacer sin pensar los costos y los beneficios. Y esto es la decisión de la comunidad de evaluar dónde estamos, dónde quisiéramos estar y realmente es posible, es práctico. Vamos a invertir lo necesario para lograr esta meta que hemos escogido. Entonces, hay 2 opciones: o cambiamos nuestra meta. Bueno, no queremos invertir tanto para llegar a un nivel tan alto como la alfabetización sostenible. Entonces, ¿qué es otra meta sostenible, otro nivel sostenible que es más práctico, es más fácil? Oralidad puede ser. O también pueden decir, bueno, no vale la pena hacer nada, vamos a seguir cayendo en la montaña y vamos a dejar que desaparezca el idioma y la cultura. Estas son decisiones tristes, no es algo que debemos promover, pero muchas veces es la decisión que toman estas comunidades. Y si no pueden concientizar a suficientes personas dentro de la comunidad, es casi inevitable que eso es lo que va a pasar, que todas las presiones del mundo globalizado están empujándolos para abajo. Eso es la fuerza que los jala
para abajo. Y, es como en el libro de Alicia en, no sé cómo traducir. Sí, que hay que correr para mantenerse en el mismo lugar. Entonces, eso es el desafío para estas comunidades, que tienen que luchar para mantenerse en una posición estable. Y muchas veces para subir hay que correr aún más rápido, hay que invertir aún más. Entonces, no debemos pensar que vamos a entrar a una comunidad y presentarles estas opciones y ellos van a decir, sí, vamos todos. Ay, qué alegre, vamos a subir la montaña. Porque hay muchas fuerzas que están oponiendo a este movimiento para arriba. Entonces, ellos tienen que reconocer que esto es algo costoso, que no va a ser nada fácil, pero que sí hay un costo, hay trabajo que tienen que hacer, hay mucho que tienen que invertir y va a tardar mucho para ver resultados completos. Van a ver algunos pasitos, algunos éxitos, pero sí, para llegar a este nivel es algo fuerte, es una inversión fuerte de tiempo, de recursos, de educación, de capacitación. Entonces hay que pensar bien en lo que quieren hacer. Y lo digo así no para desanimarlos. Muchas veces los promotores de alfabetización me regañan porque dicen que estoy muy pesimista, que no veo la posibilidad de la alfabetización. Pero creo que hay que reconocer la realidad, como mencioné, que hay muy pocos casos donde realmente hemos logrado estos resultados en comunidades, aún comunidades que antes eran monolingües y recientemente han comenzado a convertirse en comunidades multilingües, y dentro de unos pocos años podemos ver que ya no es estable, ya no es sostenible la alfabetización en el idioma no dominante. Entonces hay que reconocer esta dinámica, que eso es la realidad, y ser realistas y no invertir mucho en algo que realmente no dará resultado. Entonces, bueno, se puede invertir mucho, pero uno quisiera ver algunos resultados, que sí hay unos éxitos pequeños por lo menos. Entonces, no quiero decir que no debemos hacer nada o que es malo escoger estas metas fuertes, estas metas altas, pero debemos hacerlo con los ojos abiertos. La comunidad debe reconocer que la inversión que viene desde afuera va a desaparecer, que no siempre estará ahí, y que ellos, si quieren lograr esto, tienen que pensar en décadas de inversión, de trabajo, de qué voy a hacer con mis hijos. Los jóvenes que ya no tienen hijos tienen que estar pensando, cuando me caso y tenemos hijos, ¿qué vamos a hacer con el idioma? Entonces es algo que tiene que ser consciente, pensado, y realmente quiere un compromiso. Sí. Pensando un poco en lo que hablaba, hace 2 años estuve en una comunidad de Colombia, en San Basilio de Palenque. Ellos hablan el palenquero, una comunidad precolombiana, y nos comentaban las personas de ahí, es una comunidad de alrededor de 3.000 habitantes, más o menos. Ellos siempre migran hacia Cartagena, donde hay mayor trabajo, y tanto las migraciones y las desapariciones de los palenques, antes había más, se fue perdiendo el idioma. Y solamente es hablado por la comunidad adulta y anciana, y ahora están revitalizando el idioma a los niños. Ellos nos comentaban que, por ejemplo, la franja de los jóvenes no lo hablan directamente porque
sentía mucha vergüenza, es como una mezcla de dialectos, entonces les hacía sentir vergüenza y lo dejaron. La revitalización del idioma hacia los niños hizo que dentro de las escuelas, hay dos escuelas, una primaria y otra secundaria, haya un espacio para la educación en su propio idioma. Pero es bien difícil el hecho de que aprenden su idioma los niños, pero después, cuando son grandes, se van de la comunidad. Eso quería aportar. Sí, eso es algo muy común, que por la urbanización que los jóvenes van a las ciudades para trabajo, para la educación, entonces ellos dejan su idioma y van a este nuevo entorno donde tienen que usar el idioma dominante y así lo dejan, ya no recuerdan cómo hablarlo, ya no aumentan su capacidad de hablar el idioma, su dominio del idioma, y cuando regresen al pueblo ya están hablando el idioma dominante. Y el palenquero es un caso interesante. Yo creo que son descendientes de esclavos, ¿verdad? Sí. Entonces, es un caso en que, bueno, he leído esto, no he estado ahí, no lo he visto, pero he leído que hay turistas que vienen a, bueno, ciertos pueblos para ver a estos descendientes de esclavos. Entonces, hay un negocio de turismo y que algunos de los niños y aún de los jóvenes están renovando, resucitando el idioma porque a los turistas les gusta escuchar este idioma tan raro. Entonces, eso ha sido una motivación económica de que por lo menos pueden hablar el idioma en ciertos dominios para ciertas funciones. Entonces, es un caso en que los adultos sí mantienen el idioma, los niños lo están aprendiendo y algunos de los jóvenes están aprendiéndolo no de sus padres, sino de los hijos, de sus hermanos menores están aprendiéndolo para esta función de turismo. Entonces, es un caso en que sí hay una motivación económica para revitalizar, iniciar de nuevo el uso, mantener el uso del idioma. Entonces, estos casos son raros, son excepciones. No es mucho el caso de que solo por el turismo, por ejemplo, el desarrollo lingüístico turístico, que un idioma se mantiene. Pero si se mantiene es para estas funciones muy reducidas, de solo hacer demostraciones del idioma, de la cultura para los turistas. Y no está manteniéndose entre los jóvenes, por lo menos, para todas las actividades diarias de conversación y todo, sino ellos sí pueden actuar para los turistas, pueden poner su identidad, usar su identidad para los turistas y para estos propósitos muy reducidos. Entonces, es difícil en estos casos decir que sí está revitalizando el idioma, sí se está manteniendo, pero si sigue ese proceso, es muy probable que van a llegar al nivel 9, donde los únicos usos son para estos usos simbólicos de identidad y no para la vida diaria. Entonces, esto sí es un caso muy interesante y es un caso donde algo sí ha servido como una motivación de mantener el idioma. Y hay un beneficio claro que ellos han identificado entre los jóvenes y los niños para mantener el idioma. Muy bien, la alfabetización sostenible es el nivel más alto, más fuerte que vamos a mencionar dentro de este curso. Si uno sale del campo de desarrollo lingüístico a base de la comunidad y quiere meterse en la planificación lingüística a nivel nacional, entonces los otros niveles más altos sí
tal vez le interesa como metas de uso sostenible. Pero casi todos estos niveles dependen de que estas características de prevalencia, persistencia y previsibilidad se mantengan. Si cambia la situación cultural, si cambia la situación económica, puede cambiar la persistencia o la prevalencia y así. Pues, aún estos niveles, aunque son sostenibles, si hay cambios drásticos en el entorno, se puede perder esta sostenibilidad. El próximo es la oralidad sostenible. Y la tercera es la identidad sostenible. El cuarto es la historia sostenible. Y el nivel de desuso o de olvido es, no lo hemos puesto un nombre o una etiqueta a ese nivel, porque también está realmente fuera del enfoque del modelo de este curso. Entonces, unas características generales de la alfabetización sostenible: el idioma se usa extensamente en la lectura y la escritura, y eso es la característica de prevalencia, el uso extenso en la lectura y la escritura. El uso literario del idioma está bien establecido como una norma de uso, es la previsibilidad. Que sí sabemos que puedo escribir una carta o voy a escribir un poema, voy a leer ciertos libros que en mi idioma que tienen información útil. Tal vez existe la Biblia, entonces la uso para mi propio estudio bíblico, para tiempos devocionales y así ha entrado a la cultura y a la sociedad como una norma, que si cuando vamos a la iglesia vamos a abrir nuestras Biblias, nuestros Nuevos Testamentos en nuestro idioma, vamos a leerlos, el pastor o el sacerdote va a predicar usando las escrituras, vamos a tener estudios bíblicos, tal vez hay cursos de capacitación en doctrina o devocional que nos ayudan en nuestra vida espiritual, y hay otros usos literarios del idioma. En lo ideal debe existir una literatura completa, es decir, de autores que están escribiendo, produciendo nuevas obras literarias, poemas, novelas, dramas en forma escrita. Esto no siempre sucede, pero por lo menos debe haber algunas funciones literarias o escritas que están previsibles y que están ampliamente usados. Entonces ahí existe la previsibilidad y la prevalencia. Y existen dentro de la comunidad instituciones sostenibles que transmiten las destrezas de lectoescritura sin interrupción de una generación a la otra. Y esto es la persistencia. Es decir, si no hay escuelas formales, por lo menos hay un sistema o una manera para que los niños aprendan a leer y escribir en su idioma. No tiene que ser escuelas formales, no tienen que ser escuelas nacionales o del gobierno, pero sí la comunidad tiene un valor de vamos a enseñar a nuestros niños, a las próximas generaciones, a leer y escribir en nuestro idioma. Yo pienso en los tiempos antiguos, cuando llegaron los primeros colonos al Nuevo Mundo, que no habían escuelas, entonces las madres, los padres enseñaron a sus hijos a leer y escribir. Trajeron con ellos ese valor de que aunque estamos en un lugar sin educación formal, que sí es necesario, es un beneficio para nuestros hijos que ellos aprenden
a leer y escribir. Y a veces formaron colectivos y trajeron un maestro o una maestra, o había un siervo en la casa que fue el que enseñaba a los niños, y así ellos por ese valor aseguraban que los niños tenían una educación, que pudieron leer y escribir, y eso es la persistencia. Esto es una indicación de la persistencia. Si el gobierno no nos da la educación o la lectoescritura en nuestro idioma, pues vamos a tener nuestras propias clases. Vamos a tener escuelas de sábados o escuelas de domingo donde los hijos pueden aprender el idioma. Y el otro día mencionamos los ejemplos de los judíos, por ejemplo, que transmitan la lectoescritura en hebreo por medio de sus propias escuelas. Los griegos y italianos en Australia, que tienen sus propias escuelas. Muchos de Asia que están dispersos en otros países, tienen escuelas privadas en casa o en clubes culturales o asociaciones culturales donde enseñan cómo leer el chino, cómo leer el japonés. Y así se mantiene no solamente el idioma, sino la destreza de leer y escribir ese idioma, de usar ese idioma en una forma alfabetizada, que se usa, que se mantiene esa capacidad. Pregunta o comentario. Yo escuché que hay una comunidad china grande, ha llegado muchos, hay varios. Escuché que ellos envían a sus pequeños, cuando tienen hijos, los envían a China para que aprendan a leer y hablar en chino. Bueno, la mayoría lo hace. Son muy pocos los que no lo hacen. Los envían allá con sus madres, o sí, usualmente con las madres, y así son educados en su cultura, en su idioma y en su lectura, y después, bueno, creo que, bueno, no sé si queda elección a que vuelvan o no, pero sí escuché que esto sucedía. No sé acá, pero calculo que, bueno, es en general, pero, o presumo, mejor dicho, que se dé de una manera general, o casi generalizada. Pero eso... Sí, y eso se puede hacer porque son poblaciones grandes, tienen recursos económicos para mandar sus hijos en estos viajes de largo tiempo para así aprender el idioma. Y es muy común que si hay recursos, y como es un valor tan importante para estas comunidades, que ellos inviertan lo necesario para mantener la lectoescritura del idioma. Y por supuesto con la lectoescritura tienen que mantener el dominio oral del idioma y todo el aprendizaje de las normas culturales, de cómo usar el idioma en una forma correcta, cortés, que realmente ellos puedan participar en la cultura del idioma tradicional o la idioma de su herencia. Entonces, esto es la alfabetización sostenible. Y pueden ver que con estas características, la razón que yo digo que es un nivel fuerte, un nivel que requiere una inversión, y eso no es para desanimar, sino para abrir nuestros ojos al reto que tenemos, si esto es el nivel que la comunidad quiere lograr en su propio desarrollo lingüístico. Muy bien, el segundo nivel es la oralidad sostenible, y es el caso, y esto concuerda con EGIDS 6A, que es lo que llamamos vigoroso. La alfabetización sostenible concuerda, se alinea con EGIDS 4. Entonces, en este nivel, la vasta mayoría de las personas en la comunidad son competentes en el idioma. Eso es la prevalencia, que casi toda la comunidad maneja el idioma, saben hablarlo,
y así lo usan en su vida diaria. Lo aprendieron como su primer idioma por las vías de transmisión normales, generalmente en el hogar, pero no siempre. Hay algunas comunidades donde el idioma no dominante o el idioma de identidad de la comunidad se aprende fuera del hogar. Estos casos de escuelas hebreas, escuelas griegas. En Australia los niños aprenden el inglés porque se habla en el hogar. Tal vez escuchan el griego o el italiano también en el hogar, pero más que todo están aprendiendo el inglés. Pero cuando entran a la escuela o de una edad temprana, por lo menos van a estas escuelas de herencia y así comienzan a hablar el idioma no dominante fuera de su hogar. Ellos aprenden cómo hablarlo bien. Yo puedo ver un poco de esto con mis propios niños, que nosotros vivimos en Guatemala. Los 4 niños nacieron allá. En la casa hablamos solo el inglés. Tuvimos un hogar monolingüe en cuanto al uso de idioma. Pero los niños creciendo hicieron amistades con vecinos, con otros niños, comenzaron a hablar el español. Entonces hablaron el español cuando estaban jugando, cuando estaban con sus compañeros. Les mandamos, bueno, la primera hija la mandamos a un kinder trilingüe, que era de inglés, alemán y español. Entonces ella comenzó a hablar los 3. Bueno, aprendió algunas palabras en alemán, realmente solamente hablar inglés y español. Y ella comenzó a mezclar los idiomas de tal manera que a veces no sabía qué idioma estaba hablando. Y muchas veces llegó, y como las maestras también hablaban el inglés con un acento fuerte de español. Entonces a veces ella llegó a la casa y nos dijo, aprendimos una nueva canción en inglés o en español. Y comenzó a cantar y fue los wheels of the bus go round and round. Entonces estaba cantando en inglés pero con un acento español y pensaba que era español. Entonces tenía sus idiomas así. Intercambiables, podemos decir. Entonces, ella, la mayor, ella llegó a la primaria y después a la secundaria en un colegio internacional donde se enseñaba en inglés, pero tenían una clase de español, del idioma español. Entonces, ella aprendió toda la gramática del español desde la perspectiva de un hablante nativo. Yo aprendí las reglas gramáticas del español desde la perspectiva de un extranjero, hablándolo como segundo idioma. Y las reglas son muy distintas, son muy diferentes, porque uno que ya sabe hablar el idioma tiene que aprender ciertas cosas, pero no son las mismas cosas que yo tenía que aprender. Entonces yo no podía ayudarla mucho con el español, porque ella siempre, no es lo que dijo el maestro, es así. Y cuando yo como lingüista lo analicé, así es, eso es cómo funciona el idioma. Pero entonces ella aún hoy, adulta, ella siempre dice que, bueno, no me siento muy cómodo hablando el español porque siempre lo hablo como un niño. No he podido desarrollar mi dominio del idioma como un adulto. Salimos de Guatemala cuando ella tenía 14 años. Entonces, ella hoy en día no siente que realmente puede hablar el español, aunque ha sido maestra con alumnos españoles de habla español, ha enseñado el inglés como segundo idioma, sabe bastante puede comunicarse, pero no siente muy cómodo, porque ella tiene el español como segundo idioma
es parte de su herencia. Ella tiene mucha lealtad al Guatemala, a su identidad como una nacida ahí, pero no es igual, no es igual su dominio, su identificación por este asunto de realmente haber aprendido el español en Guatemala como segundo idioma. Y aunque lo aprendía desde chiquita, sí, siempre siente que es el segundo idioma, no es mi idioma, porque no es el idioma que usamos en la casa y no ha podido desarrollarlo en todos los dominios donde funciona hoy en día en los Estados Unidos. Entonces, eso es algunos rasgos de la oralidad sostenible, que hay que la vía de transmisión no tiene que ser el hogar, puede aprenderlo no desde el nacimiento, sino desde unos años después. Se puede aprenderlo en la escuela o en la calle, en las comunidades, con los amigos, y así. Por eso hablamos de la vía de transmisión normal para la comunidad. Este caso de Palenquero, que muchos de los jóvenes que están aprendiendo el idioma no lo aprenden en el hogar, sino en el mercado, con sus hermanos menores que lo están hablando con los turistas y los jóvenes quieren participar en esto, entonces lo aprenden así de segundo idioma en términos de la secuencia, pero de primer idioma en el sentido de su identidad. Entonces, se puede tener estas relaciones complejas y ambiguas con los idiomas en nuestros repertorios. Se fue el internet otra vez. Muy bien, entonces la transmisión del idioma de una generación a otra sigue naturalmente sin interrupción, aunque no sea en el hogar, pero sí es previsible que cada generación va a crecer usando el idioma para las funciones con que esté asociada. Entonces, eso es la naturaleza de esta oralidad. Y Fishman, cuando él estaba escribiendo sobre este fenómeno de la interrupción de transmisión intergeneracional, él dijo que la mayoría de los idiomas del mundo estaban en este nivel. Él escribió ya hace 30 años sobre esto. Y él dijo que la mayoría de los idiomas del mundo están idiomas orales, de uso oral, y se han mantenido así por siglos. Que no es necesario tener la alfabetización para mantener un idioma, que los idiomas se pueden mantenerse en forma oral y lo hemos hecho por siglos, así en muchos idiomas, muchas comunidades. Y entonces la oralidad puede ser un nivel sostenible. Es un nivel en que muchos idiomas se encuentran y si no hay necesidad de hacer más o de agregar funciones, es perfectamente bien que queden ahí, que quede el idioma ahí. Esto no es decir que no deben aprender a leer y escribir, pero tal vez no es necesario que aprendan en el idioma tradicional, sino que adquieren las destrezas de lectoescritura en el idioma dominante o en varios idiomas que pueden servirles mejor. La mayoría o los jóvenes tienden a encerrarse y a jugar o a comunicarse, ya no tanto escribiendo como se escribía antes, sino utilizando nuevos códigos. No viene un poco a atentar, no sé cómo decirlo, a amenazar la realidad sostenible.
No creo un que, idioma en una comunidad. yo no lo veo como, amenaza a la oralidad, sino que es una amenaza a la alfabetización sostenible. Porque si puedo comunicar con mi teléfono usando símbolos, abreviaturas, iconos, todo esto que no es el idioma estandarizado. No estoy deletreando bien, ahí uso ciertos símbolos, la X por cosas así, que eso es más que todo una amenaza a la alfabetización sostenible tradicional. Que si yo puedo hacer eso, no quiere decir que puedo leer Don Quijote de la Mancha. Entonces, es más una amenaza, es más, yo lo miro como una forma de el idioma oral, pero con otra tecnología. Ya no es hablado, sino que es una representación de lo oral, pero en forma simbólica. No es exactamente escrito, sino es dibujado en muchas. Pero si los jóvenes bueno, tienden a encerrarse, es decir, ya ni siquiera a comunicarse, porque no es lo mismo como cuando no existían estas, o no estaban tan, no eran masivas, donde en el juego que hacíamos, digamos, cuando no era masivo, salíamos, jugábamos y nos comunicábamos, ¿no? Para jugar, establecíamos las reglas del juego y lo hacíamos. Pero cuando ya no se da esa relación, sino que tienden a estar encerrados en lo que, bueno, en sus juegos o en lo que sea, y ya no se comunican porque ya no es necesario salir, sino que estoy nada más dentro de mi computadora, sí, en mis redes sociales. sí. Sí, no, hay ventajas de estas tecnologías digitales, pero también hay consecuencias. No quiero decir que hay castigos o problemas, pero sí. Representa un cambio de la cultura, un cambio de la manera de usar el idioma. Y yo siempre mantengo que el cambio de uso de un idioma representa un cambio social o un cambio cultural. Entonces, si cambia la cultura, si entra una nueva tecnología, eso va a tener su evidencia, sus consecuencias en el idioma mismo. No hablamos hoy en día como hablamos nuestros bisabuelos, o no escribimos como los autores antiguos. Sí ha cambiado el idioma, pero también se ha cambiado el estilo. Nosotros en inglés siempre admiramos los libros literarios antiguos donde dice capítulo el segundo en que el héroe se enamora de la señorita, pero hay problemas y hay un resumen de todo el capítulo en el título. Ahora, hoy en día ponemos capítulo 2 y vamos a entrar. Entonces, eso es un cambio de estilo. Antes tenía que dar un resumen fue el estilo literario aceptado, hoy en día no lo hacemos. Entonces, siempre hay estos cambios y esto refleja a ciertos valores culturales. Ya no queremos perder el tiempo leyendo todo eso, quiero meterme a la novela, a ver qué pasa con la señorita. Entonces, eso es un cambio de valor, un cambio que se refleja en el uso del idioma. Adelante. Profesor, en el caso, pensando en la comunidad, pensando en esto de la oralidad sostenible, ¿cuál sería una posible estrategia de lectoescritura? Porque si es una comunidad oral, se acostumbraron siempre, o sea, ya es así, digamos, no solamente la transmisión se da de una generación a otra, sino que se mantiene dentro de la comunidad, es transmitida por los padres, aún los abuelos la siguen manteniendo, pero no se pensaría en una alfabetización en cuanto a la escritura, sino a potenciar lo que sería el sostenimiento de esa oralidad. ¿Y qué estrategia posible podría ser de lectoescritura? Bueno, vamos a hablar más detalladamente Sobre esto en
como 3 semanas. Pero sí, es que vamos muy lento, moviendo hacia ciertas conclusiones o implicaciones de todos estos conceptos. Muchas veces, aún en comunidades orales, se puede usar la literatura o la forma escrita no tanto para una manera de comunicación masiva o para comunicar información, sino para dar prestigio, prestar prestigio al idioma. Vimos muchas veces con los indígenas en Guatemala que ellos realmente no veían ninguna necesidad de escribir su idioma. Pero al darles un folleto escrito en su idioma, aunque les costó leerlo, ellos siempre, nuestro idioma sí está bueno. Entonces, no fue el contenido, sino la forma que prestó bastante prestigio al idioma. Entonces, ellos pudieron decir, nuestro idioma es tan valioso como cualquier otro idioma. Se puede usarlo para estas funciones. Nunca vamos a hacerlo, pero sí se puede. Entonces, eso presta un poco de prestigio al idioma. Entonces, si lo hacemos con ese propósito, vale la pena invertir en producir una pequeña cantidad de literatura, pero más para promoción del uso oral que para la promoción de la literatura en sí. Entonces, estas estrategias, vamos a hablar más sobre esto, pero el punto es que cuando ya hemos identificado un nivel, tenemos que pensar en cómo vamos a llegar allí. ¿Cuáles son las actividades? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuáles son los problemas o los obstáculos más grandes que tenemos que confrontar, que tenemos que solucionar para llegar a la meta? Entonces, hay muchos métodos, opciones, cosas que se puede hacer para llegar a ese estado de oralidad sostenible o de alfabetización sostenible. Vamos a seguir con la próxima, que es la identidad sostenible, que concuerda con IGIDS 9. Estoy mezclando mis idiomas también. No hay hablantes competentes del idioma. Entonces, eso es la característica de prevalencia, que realmente es la falta de prevalencia del uso del idioma, que es generalizado que no se usa el idioma en una forma muy fluida o en una forma muy competente. No hay muchos que dominan, muchas veces no hay ningunos que dominan el idioma para poder conversar o explicar o usarlo para funciones útiles en la vida diaria. Entonces, la mayoría de la comunidad recuerdan el idioma como el idioma de las generaciones anteriores. Esto es el idioma de mis padres. Esto es el idioma de mis abuelos. Esto es el idioma de nuestros antepasados. Y sentimos un orgullo de poder identificarnos con ese idioma, pero no hay suficientes beneficios ni oportunidades que nos motiva a realmente aprender de nuevo o a aumentar nuestra capacidad, nuestro dominio del idioma. Entonces, el idioma queda como marcador de la identidad étnica de la comunidad. Entonces, es previsible que una persona que pertenece a esta comunidad, ellos van a decir, bueno, no soy hablante del idioma, pero sí pertenezco a esa comunidad. Es el idioma de mi identidad. Yo soy uno de ellos. Aunque ya no marco esa identidad usando el idioma mucho. Entonces, no tiene funciones en la comunidad
comunicación diaria, pero se usan vestigios del idioma en eventos culturales. Entonces, siempre estoy mencionando ese video de los indígenas, que ellos sabían ciertas palabras, mantenían las artesanías, mantenían el vestido, el vestimiento de sus antepasados. Aún hay algunas comunidades donde durante los tiempos de vacaciones de las escuelas, todos los niños van a un campamento y ahí aprenden a encender fuegos sin fósforos, y hacer sus casas, así aprenderlos. Hacen las actividades del pasado, aprecian su historia, su cultura y aprenden a veces nombres de plantas y flores, de animales, y así ellos mantienen su identidad. Cuando regresan del campamento van a sus casas y hablan el inglés, hablan con sus padres en el idioma dominante, hablan con sus amigos, pero muchas veces lo que han estado en el campamento, ellos miran a un flor, a eso es, y saben el nombre en el idioma, o hablan de algunos animales, o ponen nombre a su perro en el idioma y no en inglés. Yo hice algo así cuando fui a Guatemala, que yo compré un perro y lo puse de nombre Hunse, que tiene doble sentido. Es un perro en el quiché, pero también es un nombre tradicional de uno de los héroes del pasado de los mayas, que uno de los jefes mayas se llamaba Hunse. Entonces, el perro tenía el nombre de un perro. Entonces, siempre estaba saliendo, Hunse, Hunse, y todos se reían porque yo estaba llamando perro, perro. Y entonces, eso fue un chiste en cierta forma. Entonces, eso es una manera de identificarse con el idioma, de que se usan las formas así, no necesariamente porque son correctas o que son como se usaban en el pasado, sino que son marcadores de identificación. Muy bien, entonces estos son los 3 niveles de uso y pueden ver cómo bajan en la montaña, en la escala, lo más fuerte, lo que quiere más inversión, más trabajo es la alfabetización, la oralidad son funciones menos porque ya no se usa para las funciones escritas, y después viene la identidad con aún menos funcionalidad en la comunidad, aunque sí la función de fortalecer la identidad sí es importante, pero las funciones son muy reducidas en la comunidad. Y al final llegamos a la historia sostenible, que es el nivel de desuso, que no hay ningún uso del idioma en la vida diaria ni en la vida cultural de la comunidad. Y eso es el aspecto de la prevalencia. Y este nivel concuerda con IGIDS 10. Y una pequeña diferencia es que para ser sostenible tiene que haber documentos adecuados que preservan una descripción del idioma. Y vamos a hablar un poco más sobre la documentación y la lingüística documentaria, que es un nuevo campo dentro de la lingüística. Y otro aspecto, no solamente tienen que existir, sino que también tienen que estar adecuadamente archivados para asegurar su preservación. Y eso tiene que ver con la persistencia. Hay un gran problema para la lingüística documentaria, que en los años tempranos de la lingüística salieron antropólogos y lingüistas y hicieron grabaciones en alambre, hicieron grabaciones en cilindros de cera,
hicieron grabaciones así usando sus propios símbolos fonéticos para representar el idioma. Y en los museos existen estas grabaciones, estos documentos, pero ya no existen aparatos para tocar las grabaciones. Han tenido que buscarlos y repararlos y sacarlos de la basura para poder usarlos para escuchar qué está en esta documentación. O han tenido que descifrar los símbolos. Hay un campo de documentación que habla de la documentación misionera, que habla de los primeros misioneros, los sacerdotes, los misioneros protestantes que llegaron con los grupos, querían grabar algo sobre el idioma, querían transcribirlo. Habían todos estos sonidos que no eran muy familiares, entonces inventaron sus símbolos. Y ya no hay hablantes del idioma, no sabemos cómo se pronuncian, pero sé que hay este símbolo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo vamos a pronunciarlo? Entonces, esto es un problema de la persistencia. Aún hoy en día, cuando yo comencé en la lingüística, tuvimos computadoras, fueron las primeritas computadoras usadas para la lingüística. Tenían pantallas de 16 líneas, uno entraba 8 y usaban cassette, cintas de cassette para grabar. Habían 2 cintas grabadoras de cintas y uno entraba 8 líneas y la computadora paró y corrió la cinta, grabó 8 líneas. Los 8 líneas de abajo pasaron arriba, uno comenzó de entrar de nuevo 8 líneas, tuvo que parar mientras que grababa. Y teníamos en nuestros archivos cientos, miles de cassettes con datos así de traducciones, de gramáticas, de fonologías. Ya no existen estas computadoras que usan cassette. Y estaban en un formato que ya no se usa, entonces hay que buscar una máquina especial para leerlos, para reproducir lo que está ahí. Después modernizamos y comenzamos a usar discos de 8 pulgadas. Entonces habían unas máquinas grandes donde uno metía su disco de 8 pulgadas y fue mucho más rápido, mucha más capacidad. Pero ya no se puede encontrar una computadora que tiene un disco de 8 pulgadas. Entonces, ya con avances en la tecnología, estamos usando discos de 3 pulgadas y medio. Entonces, comenzamos a usarlos. Yo todavía tengo una caja de discos, pero no tengo máquina que puede leerlos. Y después llegaron los CD. Ahora están usando DVD, ahora sí, todo. Entonces, ¿en qué forma vamos a archivar los datos? Y cómo manejamos todos los datos archivados para continuamente pasarlos a las nuevas tecnologías. Entonces, eso es un reto para toda la documentación y la lingüística documentaria, que ellos hablan tanto de la tecnología y los avances de tecnología y cómo vamos a pasar los cilindros de cera al DVD o a USB o a algún otro formato. Y así es un trabajo continuo de mantener estos archivos y hacerlos accesibles a las comunidades y a los lingüistas que quieren estudiarlo. Y también se ha ampliado bastante la percepción de qué es la documentación, qué clase de datos debemos documentar, debemos
grabar para usos en el futuro. Generalmente en el pasado los lingüistas descriptivas, ellos querían saber de la gramática, de la fonología, del léxico, entonces tomaron listas de palabras, analizaron frases, oraciones, estudiaron la fonología, todos los fonemas, los sonidos, y eso fue importante y es algo, pero para los propósitos de las comunidades que quieren resucitar sus idiomas, ellos no solamente quieren saber qué es la palabra para perro, gato, flor, pero también quieren saber cómo se saluda a los ancianos, cuáles son las normas de uso del idioma, cómo pido un vaso de agua, cómo pido algo en el idioma, cuáles son las formas apropiadas para ciertos contextos sociales y con ciertas personas. ¿Cómo debe un niño tratar a sus padres? ¿Cómo los padres a los niños? Esposos, el uno con el otro. Entonces, toda esta hay que buscar no solamente muestras de la estructura, sino también muestras del uso, de las funciones, cómo se usaba las formas del idioma. Entonces, hay que buscar un rango de ejemplos de estilos y normas de uso y archivarlos para los usos futuros. Y cuando llegamos a este nivel, pasado mañana, el jueves, vamos a estar hablando más sobre esto. Entonces, vamos a hablar de estos temas. Muy bien, y ya he mencionado el quinto nivel, que son los idiomas olvidados. Y no tengo que decir mucho más sobre esto porque ya lo he mencionado varias veces, que es un idioma extinto sin documentación. Y esto también concuerda con el IGIDS 10, y por eso en el 10 realmente hay dos niveles. Uno es el nivel sostenible con documentación, y el otro es este nivel de olvido, en que tal vez hay una memoria o alguna evidencia que existía el idioma, pero realmente no sabemos nada sobre cómo fue el idioma, su estructura, su uso. Y si no existe esta documentación, el idioma pasa de la memoria, porque ya si no hay alguien que por lo menos ha documentado que existía, no va a haber ni una memoria del idioma. Y en este nivel no hay una base para alcanzar ni aún la historia sostenible, porque no hay documentación y ya con el tiempo ni hay una memoria del idioma. Entonces, por eso decimos que no podemos decir cuántos idiomas han llegado a este nivel, a este estado de olvido, de oblivio, porque si supimos no serían olvidados. Si sabíamos de cuántos idiomas, eso quiere decir que sabemos de los idiomas, y realmente no sabemos, no tenemos ninguna evidencia de su existencia. Muy bien. Vamos a mencionar un poco sobre la modalidad, sobre los niveles sostenibles y los campos de conocimientos. La modalidad de transmisión de los campos de conocimiento tiene que ser relacionado con el nivel sostenible de uso que la comunidad desea lograr. Es decir, cuando hablamos de modalidad, usamos ese término para referir a si es oral o escrito o digital, o en qué forma vamos a transmitir la información. Entonces, la alfabetización sostenible, el enfoque está en las modalidades escritas. Entonces, eso puede ser escrito a mano, escrito por máquina, escrito en computadora,
escrito en cualquier forma, en tablas de piedra, lo que sea, de tablas de barro. Todo eso es el uso, la modalidad escrita. Y entonces la alfabetización, el enfoque está en qué modalidad, en qué modalidades escritas vamos a transmitir el idioma. En la oralidad sostenible tenemos que enfocar en cuáles son las modalidades orales. Y pasado mañana vamos a hablar de la naturaleza del idioma hablado, del idioma oral, y que no todo que se dice con la boca es necesariamente idioma oral, porque yo estoy leyendo aquí. Entonces, sí lo estoy hablando, pero estoy leyendo literatura, algo escrito. Tiene su propio estilo. Hay una manera de leerlo para que se comunique, que no uso la entonación normal del idioma oral. Estoy usando formas más formales que el lenguaje oral. Entonces, se puede hablar literatura escrita, se puede leer idioma hablado. Y entonces, ¿cómo definimos las modalidades del idioma? Y vamos a hablar más el miércoles. El sistema de escritura braille es diferente, o no sé, a algo hablado. No, el braille es más que todo un sistema de códigos, es una ortografía. Es como hay una configuración de puntos para cada letra. Entonces, uno que es ciego puede sentir estas configuraciones y así leer con los. Entonces, es una ortografía. La lengua de señas con habilidad sostenible, ¿se puede decir así? Sí, sí. Aunque hay algunos que están tratando de inventar sistemas de representar en una forma no escrita, pero visual, grabaciones. Hay un sistema de escribir algunas lenguas de señas también. Vamos a hablar de eso. Es algo, es la base de una controversia grande entre los sordos. Nuestro idioma no es oral. La escritura es para idiomas orales porque representa sonidos. No debemos escribir nuestro idioma. Entonces, las modalidades de transmitir los campos de conocimiento en una forma oral son múltiples. No es solamente que uno tiene que hablarlos o señalarlos, pero que hay varias maneras de representar la oralidad. Y la identidad sostenible, generalmente enfocamos en modalidades mixtas. Hay documentación, muchas veces hay libros sobre la historia que enseñan las palabras. Muchas veces hay un currículo en la primaria o en el kinder donde aprenden los colores, los números. Entonces se puede escribir. Muchas veces es digital. Hay muchos que están elaborando juegos, aplicaciones para los teléfonos, para que los niños puedan jugar aprendiendo, o aún los adultos pueden jugar con estos juegos y así mantienen su identidad porque están usando términos o haciendo actividades tradicionales por medio de estos juegos y de estas aplicaciones. Y la historia sostenible es documentación escrita, muchas veces en papel o impreso, pero también grabaciones, colecciones de textos en varias modalidades, muchas veces con video. Y vamos a ver unos ejemplos de eso.
pero no para uso amplio dentro de la comunidad. Es más que todo para archivarlo, para los usos de los estudiosos, de los académicos. Y a veces la comunidad aprovecha para comenzar de renovar o de resucitar un idioma extinto, reinstalar su uso en la comunidad. Entonces, estos documentos pueden servir como la base de la elaboración de currículo o de programas de enseñanza o de aprendizaje, pero no se usan los documentos mismos, sino son las fuentes de otros recursos que se desarrollan. Muy bien, es una orientación general a los niveles de uso sostenible. Mañana vamos a enfocar más en la alfabetización. Y vamos a mirar el error de Francisco ahí. Sí. Una pregunta, el Esperanto, ¿has escuchado decirlo? Sí. Sí. Creo que no tiene una identidad. O sea, creo que fue un invento de alguien, de un señor que quiso hacer su propio idioma y creó el Esperanto. No tiene, o sea, hay una documentación, oralidad, entiendo, hay alfabetización, o hay literatura al menos, y salvo los que quieran aprender, lo aprenden, pero en realidad no pertenece, o sea, no tiene una identidad. O sea, ¿no? Ningún pueblo, no puede sino salvo él y sus hijos, no sé si sus hijos entienden, pero eso, ¿cómo se calificaría un idioma así? Bueno, Esperanto, sí hay una comunidad, es similar a la comunidad que habla latín. Que hay ciertos aficionados del idioma que lo hablan, escriban, tienen sus salas de Chat en el internet donde usan el Esperanto. Yo asistí a una reunión en la ONU en Nueva York y entré al salón y todos estaban hablando este idioma que me parecía, bueno, tal vez es portugués, pero portugués muy mal hablado. Me suena más como algo slávico, pero no es ningún idioma que he escuchado y al fin me di cuenta que todos estaban hablando Esperanto. Y cuando comenzó la conferencia, la reunión, todos cambiaron a hablar en inglés, pero entre sí los aficionados estaban hablándolo. Y hay una identidad de que yo soy esperantista, más que todos son académicos, son personas que han estudiado el idioma, quieren promover su uso. Fue inventado por un optometrista de Polonia que se trasladó a Francia, creo, no me recuerdo bien la historia, pero su propósito fue promover la paz. Y él pensó que toda esta diversidad de idiomas nos divide, hay que tener un solo idioma para todo el mundo, suena familiar, ¿verdad? Y así tendremos paz. Entonces, eso fue el principio del idioma. Prestó mucho de los idiomas romances, por eso me parecía portugués, porque reconocía algo, pero también ha prestado un poco de ruso y polaco, ¿es? Sí, entonces es una mezcla, ha prestado de muchos y está bien desarrollado, tienen literatura, hay un señor que traduce todos los clásicos literarios al idioma y aún hay periódicos académicos donde uno escribe su artículo en inglés, pero ponen un resumen en francés y en esperanto al terminar el artículo. Entonces, están promoviendo el uso de este idioma. Pero es un idioma inventado y está desarrollando dialectos variantes porque personas en varios lugares quieren usarlo para otras funciones. Entonces, inventan nuevas palabras
prestan de otros idiomas y así. Está desarrollándose como cualquier otro idioma natural, pero sus usos generalmente están bastante limitados. Hay una población pequeña que no tienen mucha oportunidad de hablar cara a cara. Casi siempre están mandando correos electrónicos o publicando algo y así, o en su chat. Ellos están usándolo. Entonces, no es exactamente como un idioma completamente vivo y vigoroso, pero sí va adquiriendo funciones hablantes. Yo creo, en el Ethnologue, creo que tenemos una población de hablantes del Esperanto como primer idioma de como 2,000 personas. Entonces, esto quiere decir que algún estudioso y su esposa aprendieron el Esperanto y están usándolo en sus hogares y sus niños lo usan como su primer idioma. Seguro que son multilingües estos niños, porque tienen que participar en el mundo en general. Pero sí hay algunas personas que se identifican como hablante nativo de Esperanto. Entonces sí ha agarrado un poco de tracción, pero es muy 2,000 personas en todo el mundo. Y hay muchos hablantes como segundo idioma, pero sí. Y hay varios otros. Han habido muchos intentos así de crear un idioma artificial de paz para unificar en todo el mundo. Hay uno interlingua, hay varios otros. Y cada uno tiene su manera de haberlo hecho. Muy bien. Bueno, solo eso tengo. Mañana hablamos más sobre la alfabetización y sus características. Miércoles sobre la oralidad y jueves vamos a hablar de la identidad y la historia como niveles. Entonces, más detalles sobre cada uno. Tal vez un poco de repetición también. Muy bien, muchas gracias. Hasta mañana. Es el hermano de Sham. Sí. Sí, Eva iba a tratar de comunicarse con él. No sé qué fue el resultado. Pero Eva no está esta semana. Entonces, puedo escribirla a ver qué nos informa. Chicos, yo le voy a repartir una